yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer este segundo intento que va a salir bien. Vamos a ver el informe sobre Cameron y nuestro país. Lo vemos. Malvinas, fuerte embestida de David Cameron. Veíamos la semana pasada cómo Uruguay, Chile y Brasil ratificaron su respaldo a la Argentina en relación a la soberanía de las islas, prohibiendo el ingreso de barcos ingleses con la bandera ilegal de las Islas Malvinas. En ese contexto, el primer ministro británico David Cameron tuvo duras declaraciones contra la posición argentina, generando repercusiones a nivel nacional y latinoamericano. Presta atención a estas declaraciones, provienen desde Inglaterra, las realizó en las últimas horas el premier inglés David Cameron, que habló del tema Malvinas. En medio de la creciente polémica por la soberanía de las islas, el premier británico David Cameron anunció hoy que convocó al Consejo Nacional de Seguridad de su país para abordar la situación en las islas y dijo que la Argentina es más colonialista por su insistencia en reclamar la soberanía. In this, the 30th year of the Falklands War, the actions of the Argentine government are wholly deplorable. And will he remind Argentina that they lost the Falklands War and that it is up to the Falklanders to determine their own future? We support the Falkland Islanders' right to self-determination. And what the Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism. Because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else. Una cosa bastante asombrosa que ellos digan que la Argentina es colonialista. Todo lo que hace Gran Bretaña de llamar al Consejo de Seguridad Nacional y todo ese tema, lo que le contesté a Cameron es muy simple. No pierda el tiempo, levanta el teléfono y llama a Ban Ki-moon. Hace más de 2 años que Ban Ki-moon tiene mandato de las Naciones Unidas para negociar, para ser intermediario entre Gran Bretaña y la Argentina. Ban Ki-moon me dice, pero no contestan los ingleses. Y le digo, bueno, ese es su problema, usted es el negociador, tiene que ir y convencerlo de que lo atiendan. Si no lo atienden es porque Gran Bretaña no considera que las Naciones Unidas es un organismo representativo. Cuando él habla de colonialismo, él lo mezcla con el concepto de autodeterminación. Él lo que está diciendo es que la Argentina no quiere que la población local tenga el derecho de la autodeterminación. Y en realidad hay una trampa ahí. Porque el derecho a la autodeterminación justamente se comienza a levantar mucho en la India cuando la India está ocupada por los británicos. ¿Qué es la autodeterminación? Es el derecho de un pueblo ocupado por una potencia extranjera a decidir por sí mismo si quiere permanecer bajo la tutela de la potencia extranjera o no. La diferencia con Malvinas, Falklands, es muy clara. Ahí hay una población británica que se instaló en las islas y que ahora viene Cameron y dice, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Que la población decida. Estamos en comunicación con Dick Sowell, miembro de la Asamblea Legislativa del Gobierno británico en las Islas Malvinas. Le pregunto con absoluta buena fe, ¿realmente usted cree que la Argentina es un país colonialista? Si tenemos el derecho de autodeterminación, que es algo que está escrito bien claramente en el Charter de las Naciones Unidas, entonces Argentina tiene que respetar los deseos de los isleños aquí. Nosotros aquí queremos quedar bajo la soberanía de Gran Bretaña. No queremos tener soberanía argentina. ¿Cuántos habitantes argentinos estables hay en las islas? Sobre cuántos argentinos viven aquí, la verdad es que no sé. Claro, yo le preguntaba porque el tema de la autodeterminación puede estar justamente determinado por que la mayoría son británicos, ¿no le parece? No, yo creo que autodeterminación depende de toda la población aquí. Recordar todos los enfrentamientos que han tenido los británicos, las guerras que causaron, la ocupación de África, la ocupación de Asia, la ocupación de América Latina. Hay todavía enclaves británicos en el Caribe, las Islas Vírgenes, por ejemplo, compartidas con Estados Unidos. Gibraltar es un enclave británico que los españoles se lo piden y los británicos no están dispuestos a ceder. Que además recordemos, el nombre del país es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, porque los ingleses todavía ocupan Irlanda del Norte. La verdad,
Hay una cuestión de geográfica muy elemental, vos ves el mapa y es absurdo. Es ridículo. 600 kilómetros realmente hasta las Malvinas, creo que no se para. Es ridículo. Sin embargo, Inglaterra dice que no va a negociar. Argentina reclama una negociación por vía diplomática, no es que está pidiendo abandonen la isla, está diciendo, por lo menos sentémonos a negociar. Infobae. Brasil reiteró su apoyo a la Argentina por Malvinas tras los dichos de Cameron. O Brasil, a Unasul, eu diria até que a comunidade latino-americana e do Caribe, até por uma manifestação recente em Caracas, apoia a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. Nós também apoiamos as resoluções das Nações Unidas que instam o governo argentino e britânico a dialogar. A su lado estaba nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, William Hague. Para cerrar en el marco de estos dichos y a pocos meses de cumplirse 30 años de la guerra, es interesante repasar el emotivo encuentro que se produjo entre un ex artillero inglés con el piloto argentino Mariano Velasco, al que creyó haber matado. Neil Wilkinson was 22 years old when, as a gunner on board the British ship Intrepid, he shot down an Argentine fighter jet here in San Carlos Bay. I fired off the 6 rounds at him. I hit the aircraft. A lot of smoke came out of the back of the aircraft, and I thought, as I tracked him over the hill, there's no way he could get out of that. Nobody could survive that. Neil was haunted by the fact that he'd killed a man, but the pilot had actually ejected. He was First Lieutenant Mariano Velasco, and this is the wreckage of his Skyhawk. After the war, Mariano Velasco went on to become a Commodore in the Argentine Air Force. Today, he's retired and lives in a small village in Argentina. Now, finally, Neil is about to meet him. Hello, Neil. Hello. Welcome to my house. Thank you, sir. Buenos soldados es saber perdonarse y llegar después, ¿no es cierto?, a ser amigos. Part of it is closure, really. This part of it, meeting him in the flesh. I now know that he is alive and we are friends. Bueno, a ver, Pestana, más allá de que suena raro que Argentina colonice una tierra y la llene de ingleses, a uno lo sorprende a lo mejor lo que está pasando, lo que pasa ahí con Cameron y en el Parlamento inglés, pero usted que es especialista en esto, ¿lo sorprende algo de esto? ¿Qué es lo que se sale de lo común o está dentro de lo esperable? Yo creo que en parte está dentro de lo esperable porque es evidente que hay una serie de transformaciones que se están dando en el mundo, pero sobre todo en América Latina, que deben estar despertando preocupación en Gran Bretaña. En primer lugar, la elevación del umbral de poder que están empezando a tener nuestros países. Nuestros países están viviendo un proceso de autorrecuperación de sus recursos y de elevación de los umbrales de poder, de capacidad de desarrollo económico. Hay un proceso de articulación e integración muy fuerte en América Latina y es evidente que ellos están observando que todo este proceso de integración tiene a Malvinas como un elemento central. Es decir, nosotros que hemos tenido la oportunidad hace 2 años de compartir con muchos diplomáticos e intelectuales latinoamericanos el Congreso Malvinas, una causa latinoamericana, hemos inclusive recibido con sorpresa la vehemencia con los que nuestros hermanos latinoamericanos proponen defender esta cuestión de la reivindicación de la Argentina, de la soberanía sobre Malvinas, isla del Atlántico Sur, que no es solamente un peñasco, un par de islas, sino que tiene que ver con un territorio extensísimo, porque las Malvinas implica también una extensión sobre la plataforma sobre el océano, claro. La reivindicación histórica sobre la Antártida. La Argentina estaría más que duplicando su territorio si tuviera la posición efectiva de todos esos territorios que tienen que ver con la proyección. Y además, Pestana, perdón, pero uno tiene la imagen cuando ve Puerto Argentino de que es una simpática aldea galesa. Sí. No sabemos, y no se habla mucho y no sabemos mucho sobre la clase de armamento que hay en las islas. Sí, 3 bases militares. Es decir,
es evidentemente que ya no estamos hablando de un asentamiento militar, sino de una base estratégica militar, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la historia y con la concepción que tienen los británicos. Ellos poseen en primer lugar un profundo ethos guerrero y además una concepción imperial, que por ahí nosotros no tenemos, por eso es tan difícil a veces entenderlos a ellos. Ellos han construido su poder a partir del establecimiento de enclaves coloniales y a partir de los cuales han construido una fortaleza económica y también inclusive una fortaleza cultural que a veces supera la económica, que tiene que ver con la capacidad que ellos tienen de proponer categorías o conceptos analíticos con efecto de verdad, ¿no? Nosotros el libre comercio, que es la base, digamos, de la diatriba de la economía clásica liberal, es una imposición prácticamente o una recepción acrítica de una supuesta teoría que dice que todos los países deben comerciar libremente sin establecer trabas, el libre comercio para ellos, ¿no? Es decir que, y ese umbral tiene que ver. Y también ellos obviamente hacen inteligencia y saben perfectamente que en la Argentina la causa Malvinas es un tema central, que no viene desde el 82, que tiene que ver desde la primera ocupación que ellos realizan, 1770 y pico, dejemos 1833, que es la ocupación. Es decir, la cuestión Malvinas no hay que verla solamente desde la guerra del 82, hay que estudiarla en el marco de la historia de las relaciones bilaterales entre la Argentina y Gran Bretaña, que son desiguales, es decir, las relaciones bilaterales entre una potencia y un país periférico. Y esas relaciones nos hablan no solamente de Malvinas, nos hablan de las invasiones inglesas en 1806 y 1807, de la vuelta obligado, nos hablan de la Argentina semicolonia británica entre fines del siglo XIX, nos habla de Scalabrini Ortiz, nos habla de Jauretche, nos habla del surgimiento del peronismo, nos habla Malvinas evidentemente de una cuestión que Fermín Chávez, que es un gran pensador argentino, lamentablemente muy olvidado, habla de la autoafirmación, ¿no? De la idea de esa formación de esa conciencia nacional que tiene que ver con una otredad. Y los británicos han sido el otro. Ahora, perdón, es un cambio, digamos, hay una incomodidad por esta cohesión que tienen nuestros países. ¿Y es una novedad esto de que nieguen que son un país colonialista, que tengan colonias? ¿O es algo que han hecho...? Yo creo que es simplemente una declaración política producto de la picardía, es picaresca, digamos. Es muy poco seria, pero es una provocación. Es una advertencia. Es decir, esto está acompañado por el refuerzo de las bases militares. Te dicen, bueno, ustedes son colonialistas, pero refuerzo mi base militar colonial, refuerzo los contratos de exploración y cateo para petróleo, y ya estoy mirando la extensión hacia la Antártida. Es decir, ellos generalmente cuando hacen este tipo de declaraciones, más allá que nos parezcan rodeadas de cierta picaresca, están haciendo advertencias, y me parece muy bien que la Argentina responda. Ellos han tenido una estrategia también muy importante, que es intentar incorporar Malvinas, a través del Tratado de Lisboa, como territorio extracontinental europeo. Ellos intentaron europeizar la causa Malvinas. Y Sudamérica, ¿con qué le está contestando? Suramericanizando la causa Malvinas. Claro. Es decir, aquí estamos discutiendo, yo digo, o empezando a advertir una serie de cuestiones que tienen que ver con un equilibrio de poder futuro o un conflicto de poder futuro, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, el nivel de apoyo de los países latinoamericanos a la causa Malvinas, el nivel de compromiso y de conocimiento que tienen muchos paisanos nuestros, peruanos, en Bolivia, es increíble. Muchas veces supera al de los propios argentinos. Inclusive sobre la historia de Malvinas, inclusive sobre la historia de los héroes, conocen. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente en ese encuentro que conocían nombres de héroes, que para ellos son héroes, y nosotros los conocemos. El caso de la Colina, el aviador, el caso de Cao, que es el que hablábamos un poquito, los conocen y los tienen como héroes latinoamericanos. Y todavía nosotros no hemos logrado procesar
esa idea de que los argentinos somos capaces también de tener héroes. Gran Bretaña, Malvinas es el único caso que tiene este estatus para Gran Bretaña de colonia reclamada. Ellos mantienen enclaves coloniales, Gibraltar, ellos mantienen. Pero a lo mejor en otro estado de en diferentes estadios de negociación, ellos van transformando, se retiran o aparentemente se retiran. Digamos, ellos han tenido esta estrategia como la siguiente. Por ejemplo, en Argentina intentaron directamente, a partir de las invasiones inglesas, establecer un enclave directo. Sí. Como no pudieron, fueron operando lentamente para ir insertándose en el movimiento económico argentino y llegar a fines del siglo pasado y principios del siglo XX, perdón, fines del siglo XIX y principios del XX, a ocupar un espacio preponderante en la economía argentina. Por eso Forja, por eso las denuncias de Scalabrini, de Torres y de otros tantos periodistas en aquella época. ¿Qué se cantaba el 17 de octubre del 45? Patria sí, colonia no. Es decir, ¿qué es lo que se estaba cantando? Estaban diciendo, no queremos ser más colonia. ¿De quién? O sea, no éramos colonia española. Pero ellos han tenido una estrategia muy sutil de penetración imperial. Ellos han desarrollado la teoría del garrote por un lado, pero por otro lado la teoría de penetración a través de lo cultural y económico. Y ellos van rotando de acuerdo a las circunstancias. Son muy buenos evaluadores de umbrales de poder los ingleses. Horacio González. Bueno, yo creo que la recuperación de las Malvinas puede ser la gran obra de las democracias latinoamericanas. Y subrayo democracia latinoamericana porque está visto el retroceso que produjo la aventura militar. En ese sentido, la existencia de una población británica en las Malvinas es un desafío formidable, porque desde el punto de vista jurídico es demostrable que no puede haber atribuciones jurídicas en relación a su autodeterminación. De modo tal que la Argentina tiene plenos derechos, incluso en esta cuestión tan delicada que es la existencia de una población de 2.000, 3.000 habitantes, más allá que es una base militar de la NATO, de las más importantes que hay en el mundo, debido también a las riquezas de petróleo y alimenticias que hay en la zona. Entonces, en ese sentido, también me parece que la diplomacia argentina latinoamericana, que coincido que puede ser el momento de una gran reflexión histórica de Latinoamérica sobre su historia desde el siglo XVII en adelante en relación a las potencias del imperialismo mercantil. La primera de ellas es Gran Bretaña, cuya expansión se hizo en todo el mundo y culminó de algún modo en las Malvinas, que es la última adquisición en 1833. Esa población, que digo que es un tema fundamental, porque hemos visto que Cameron dice son británicos. Si son británicos, efectivamente no habría la posibilidad de establecer la medida de la autodeterminación, ¿no? Eso me parece que es un argumento jurídico, pero con eso me da la impresión que no alcanza, porque efectivamente hablan inglés, un inglés antiguo creo que hablan, hay muchos que hablan son anglicanos o mayoritariamente anglicanos, pero probablemente con un estilo litúrgico y de culto de la Inglaterra del siglo XVIII, por lo tanto hay una cierta arqueología de la historia británica también ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que la acción sobre, en términos de la diplomacia latinoamericana, encabezada por la Argentina, tiene que tener en cuenta también cuestiones culturales, arqueológicas, antropológicas y idiomáticas. Por eso, digamos, la hipótesis de una recuperación o de la incorporación de las Malvinas como parte del territorio nacional, efectivamente, tiene que plantearse con la idea de que la población realmente existente, no los militares del ejército británico o de la Unión Europea o de la NATO, sino la población tiene que ser interrogada de una forma, o interpelada, mejor dicho, de una forma mucho más sutil, no como hizo Guido Di Tella mandando muñequitos y demás, que era una gracia inadecuada, tan inadecuada como fue la operación militar. En realidad tiene que ser interpelada también en su historia, porque son personas que saben la historia argentina,
que hablan el castellano que le escuchamos a un personaje político de las islas, hablan buen castellano, que viven todo el día pensando en esto, viven todo el día, viven todo el día pensando en cómo elaborar el odio a la Argentina en términos jurídicos, políticos y de las bombas también. Entonces, en ese sentido, como ellos tienen la hipótesis de que la Argentina se expandió en el sur a través del ejército de Roca, matando indios, esa expresión la escuché mucho de las hipótesis de los políticos de las islas, que son políticos sutiles de algunas, son políticos británicos. La Cámara de los Lores que recién mostraron es un espectáculo grotesco. La Cámara de los Lores es una expresión de política más grotesca. Y quizás hay más refinados políticos británicos en las Malvinas hoy que en la Cámara de los Lores. Entonces, también en ese sentido me parece que la diplomacia argentina debe actuar para, por eso dije la democracia argentina, recuperar las Malvinas supone también autoinvestigarnos sobre la campaña del desierto, sobre el general Roca, sobre nuestra dictadura, sobre el terror militar, sobre los falsos héroes argentinos del poder militar del pasado, sobre una reforma efectiva de las Fuerzas Armadas Argentinas, de un replanteo latinoamericano integral donde todas los anuncios que se han hecho en los últimos 10, 15, 8 años, el Banco del Sur, las grandes tuberías de petróleo que efectivamente atraviesen Latinoamérica, efectivamente formen parte de algo que haga digno recibir en el seno de la nación argentina a una población que dice odiarla. Como ese no es solo un problema diplomático, sino un problema cultural y de psicología colectiva, ahí también tenemos que emplearnos a fondo en la reflexión sobre nuestra propia historia y hacer de la Argentina también un país adecuado para recibir en su seno ese pedazo del territorio nacional que le pertenece. Esta es una interesante paradoja. Tenemos que ser dignos de recibir lo que nos pertenece. Hacerlo así nomás, con descuido, como se hizo en el pasado. Y como podríamos llegar a hacerlo si creemos que esto es fácil o que esto es una nueva jornada patriotera o de la resurrección de un nacionalismo abstracto. Esto es el refuerzo de las democracias latinoamericanas en toda la línea y con toda su profundidad, y así se va a lograr, incluso estudiando qué tipo de lengua se habla ahí y sabiendo mucho más sobre ellos, tanto como ellos saben sobre nosotros. Pestana, para cerrar televisivamente el tema, no el tema. En términos generales comparto, pero nosotros también observamos, yo les contaba hace un rato, con el Observatorio Malvinas, porque es evidente que, como dice él, hay que hacer todo un trabajo de abordaje sobre la cuestión integral de Malvinas y obviamente el conocimiento que planteó Horacio es fundamental. Pero lo que también es importante es conocernos a nosotros mismos, qué sentimos por Malvinas. Y nosotros estamos realizando una investigación con la universidad y hemos detectado que tanto la causa Malvinas como los héroes, muchos de los soldados que han peleado, son de alguna manera el acontecimiento histórico más homenajeado en la historia del siglo pasado del país. No hay pueblito en la Argentina donde no exista un pequeño adoratorio, como decía Kusch, hasta un monumento, hasta una calle, escuelas. Todos los días los familiares y veteranos están inaugurando escuelas, aulas con el nombre de nuestros héroes. Esto es muy importante porque yo creo que hay también en la sociedad argentina una deuda con aquellos, sobre todo muchachos y hombres, que fueron allí y tuvieron que enfrentar esa situación en un contexto de una de las dictaduras más atroz que tuvo la Argentina. No es fácil para muchos de nuestros muchachos haber estado ahí. Y sin embargo, ese proceso de reconocimiento me parece que también está impulsando la generación de una nueva autoconciencia en Argentina respecto a la cuestión Malvinas, que excede la cuestión territorial. Tiene que ver simplemente con el aceptar lo que nosotros somos y de alguna manera conocer y querer lo que nos pertenece, ¿no? Esto me parece una cosa, Barragán, yo estoy obligado también a hacer una aclaración, sí, por la expresión que utilicé. La escena de los dos soldados, el inglés y el argentino, me parece emocionante. Esa es una base real también para pensar. Es una escena muy fuerte y coincido. Es el poema de Borges, John Ward y Juan López. No es la primera. No es la primera. Y por eso también, como respeto mucho el concepto de heroísmo, y no sé de cualquier manera héroe, creo que los miles de soldados, sobre todo los del interior del país, no tengo ningún problema en decir que son nuestros héroes, ¿no?
Bien, bueno. Pero eso tenemos que aclararlo bien, porque si no va a aparecer también un heroísmo abstracto y por esa vía van a reaparecer también las viejas consignas militaristas del pasado, ¿no? El héroe es un concepto integral. Héroe es caos. Un torturador para mí difícilmente puede reconocerse como una situación de héroe. O sea, Sí, ya por eso, porque entramos en Malvinas, suscita todas estas reflexiones. Vamos a más reflexiones, podría ser nuestra sección debates y a lo mejor combates, como dice la CLO. Vamos al debate entre Plataforma 2012 y Carta Abierta. Debate entre los intelectuales de Carta Abierta y Plataforma 2012. Y así es. Desde hace varias semanas que se viene debatiendo sobre el rol que tendrá el nuevo grupo de intelectuales Plataforma 2012, que tiene como carta de presentación más famosa a Beatriz Sarlo. Recordemos que esta nueva agrupación ya sufrió algunas bajas desde que se presentaron hace algunas semanas. Ayer 2 integrantes de Plataforma 2012 debatieron con 2 integrantes de Carta Abierta. Esta noche aquí, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, y Vicente Batista, los 2 de Carta Abierta, y Pablo Alabarces y Gabriel Levinas, uno sociólogo, el otro periodista, integrantes de Plataforma 2012. Cuando yo vi quienes firmaban Plataforma, dije, la gente de Plataforma no tiene nada que ver, es una mera casualidad. No puedo juntar a la gente de Plataforma con aquellos que firmaron Aurora, que duró un amanecer, al día siguiente se murió Aurora. Pero cuando fui leyendo el resto de la carta, me di cuenta que habían coincidencias peligrosas. Porque cuando Aurora dice, frente al proceso de decadencia nacional, Plataforma habla de la brecha de la desigualdad profunda, se profundiza. ¿Con respecto a qué desigualdad? Cuando yo digo que algo se profundiza, digamos, yo digo, viene la desigualdad del imperio romano, bueno, estoy hablando de un imperio que se va decayendo. En respecto a qué están hablando, la Argentina 1880, la Argentina de Menem, ¿qué Argentina están diciendo que dice que la desigualdad se va profundizando? Cuando yo tengo datos reales, aumentó el consumo público, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se renegoció la deuda externa con una quita del 70%, cayó la desocupación del 22 al 7%. Pero pongamos el debate en orden, digo, porque acá hay un poco de deshonestidad. Vicente, no podés comparar el texto de Plataforma con el texto de Aurora. ¿Pero qué te estoy diciendo? No lo podés comparar. No, te estoy diciendo que hay dos pero entonces, claro, pero dos cosas, la desigualdad y el ataque a Carta Abierta. Vos decís, ahí son tal cual. Hay coincidencias. Bueno. Disculpame, pero el punto de vista de el doctor Aguinis, por ejemplo, como lo llaman con mucho respeto, digamos, no puede ser el nuestro. Y creo que es malo decir que es el nuestro. Frenemos aquí por un momento y en relación a lo que acabamos de escuchar, veamos una puntual similitud entre Plataforma 2012 y el fallido Grupo Aurora que tuvo como integrante más conocido allá por el año 2009 a Marcos Aguinis. Plataforma 2012. Quieren también aparecer como protagonistas de una histórica transformación social, mientras la brecha de la desigualdad se profundiza. Grupo Aurora de una nueva república, año 2009. Una mejor distribución de la riqueza que nos aleje de los gravísimos índices de pobreza y exclusión social que se observan. Quieren también aparecer como protagonistas de una histórica transformación social, mientras la brecha de la desigualdad se profundiza. Sigamos con el debate de ayer. La carta, como decimos en el barrio, sale con los tapones de punta a no aceptar nada. Y yo creo que de tanto adjetivar, terminan pasándose de revolución. Bueno, dicen que no hay lugar para el disenso también. Sí, no, lo que pasa es que a vos te molesta que adjetivemos porque todos los adjetivos a mí lo que me molesta, a mí lo que me molesta, Pero es el trabajo de ustedes que son, de alguna manera, los intelectuales orgánicos, los intelectuales orgánicos. Ustedes tienen que hacer ese trabajo, yo no tengo que hacer ese trabajo. En esta carta se puso todo lo contrario. Digamos, si viene un marciano o un español, si querés, o un turco, y lee esta carta, la carta que usted presenta, dice,
Argentina está en la peor dictadura. Se está cayendo a pedazos. Hay mala fe, hay mala fe. Perdón, Vicente, no hay mala fe. Me limito a decir lo que decís en la carta. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te tengo que citar. No, Vicente, discúlpame, pero ¿sabés qué pasa? Que eso es además dudar. No vamos a hablar en nombre del grupo porque no estamos. Yo te estoy hablando de la carta. Es dudar de las convicciones democráticas de Gabriel Levina. Textual. No, ¿cómo textual? Pero sí, Una cuando me decís palabra, que los medios públicos se utilizan la denominación de toda voz crítica por Vamos a ver, Vicente, vamos a dar un ejemplo concreto. Yo estoy prohibido en 678 desde un año y medio porque tuve la desechada idea de escribir un libro contra 678. Para. Volvamos a frenar por aquí un segundito. Si bien no molestó para nada a la gente que realiza la tanqueta el libro que escribiera Alabarces con Oliván sobre 678, analizaremos otro punto. Alabarces dice que escribió un libro contra 678. Yo estoy prohibido en 678 desde un año y medio porque tuve la desechada idea de escribir un libro contra 678. Entonces, sin embargo, en la presentación del libro en dialogoconperfil.com, Alabarces decía que el texto era neutral, ni a favor ni en contra de 678. la idea original no era estar ni a favor ni en contra, sino analizarlo. Analizarlo supone una visión crítica y crítica no supone negativo, quiere decir crítico. Yo estoy prohibido en 678 desde un año y medio porque tuve la desechada idea de escribir un libro contra 678. La idea original no era estar ni a favor ni en contra, sino analizarlo. Sigamos con más debate. Por ahí figuró la palabra carta abierta en nuestra aclaración, pero nuestra intención no es confrontar con ustedes. No. Discutir y hablar, por supuesto, me alegro siempre. muchísimo. No, nuestra intención es hablar de gobierno. Me alegra muchísimo. De lo que nos parece bien, de lo que nos parece mal. Pero hay una línea que tiene cierta historicidad y cierta capacidad de pensar la historia de una manera en que si fuéramos meramente liberales no podríamos. Y ahí sí yo te diría algo parecido a lo que dice Vicente, sin ninguna chica. Se corre el riesgo de tomar mucho un programa que sí existe en Argentina, es el programa liberal. Al hablar no digo que lo sea. Luego del intercambio de opiniones, el programa de TN tenía previsto un móvil con Barrio Nuevo. Los intelectuales presentes en el estudio hicieron algún chiste al respecto, situación que ofendió al dualdista. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, en la pausa y vamos a hablar con Luis Barrio Nuevo. A ver, este sindicalista, bueno, ahí está. No hay comparación posible. Vamos a hablar con Luis Barrio Nuevo y les va a contestar Barrio Nuevo. Después de la pausa se me están levantando todos los intelectuales. Barrio Nuevo, yo intenté presentarlo en sociedad antes de la pausa, pero los intelectuales los habrá escuchado, me pasaron por arriba cuando mencioné a Barrio Nuevo. Sí, los escuché. La verdad que era un programa para las 8 de la mañana. A esta hora, lamentablemente, ¿quién lo escucha? Te aburren. No le he entendido absolutamente nada, ¿no? Creo que era un debate que estaba fuera de horario, era de protección al menor. Si a Barrio Nuevo le parece aburrido el intercambio de opiniones entre intelectuales, quizás la parodia que Capusotto realiza sobre Carta Abierta le parece algo divertido. Abel Rastenbacher, intelectual del grupo Carpa Abierta, intenta explicar el fenómeno. Bueno, es claro que sintetiza un colectivo de valores y de sentimientos que se hallan en el imaginario de las masas. Bueno, de ahí la incógnita, la polémica, ¿no? Es decir, se trata de alguien que marca las conductas de las masas o es la encarnación de muchas de las aspiraciones de las mismas. Y eso forma el debate, ¿no? Si es una actitud sana o enferma, sigue de todas maneras para nosotros siendo materia de discusión, ¿no es cierto? Tienes que hablar. Bueno, lo enchastramos todo al final. Yo pensé que el libro de Alabarces era neutral. Ahora viene a decir que era en contra. Si querés, después hablamos qué es un libro. Al director de la biblioteca. Creo que es en exceso decir que era un libro de Alabarces, pero esto es una opinión mía. El libro requiere un pensamiento, una escritura, una opinión, un análisis. Todos sabemos. Acá hemos leído ese libro. Hojas y 2 tapas es un libro. En fin, es un compendio de... Pero bueno, hablemos con él. A mí me gustaría tomar desde otro punto de vista los debates, porque yo he ido a muchos debates, he venido acá, he ido a TN, y salgo siempre insatisfecho porque hay algo que entre las condiciones de debate de la televisión, su ritmo, su modo de trabajar el tiempo,
los espacios que se crean, el uso de la palabra y lo que se llama la vida intelectual, que en general aparece designada de una forma peyorativa, los intelectuales. Algo le dije al conductor del programa de ayer, cómo dice la palabra intelectual como si fuera una categoría exterior a la vida real y eso supusiera anular las fuentes de contacto que tenemos con las experiencias vitales. Por eso mismo yo también tengo muchos problemas con la palabra intelectual y trato de escaparle. Esto me permite decir que la Argentina está recorrida hoy por una cierta onda de antiintelectualismo inconveniente. Así como no me gusta exhibir la verdad de ninguna proposición, de ninguna convicción y de ningún valor, diciendo es intelectual. Admiro la parodia de Capusotto. Tampoco me gusta, o mucho menos me gusta que la Argentina esté recorrida por expresiones de carácter intelectual, como lo demuestra Barrio Nuevo. Pero no es solo Barrio Nuevo. ¿Es solo Barrio Nuevo? Mejor podemos preguntar. Pero... Aquí en esta mesa, Barragán, se han hecho expresiones antiintelectuales de la misma índole. No voy a mencionar a quiénes, pero no fueron pocas. No fueron pocas, y en ese sentido son también... críticas, yo no creo que sea antiintelectual. Son de hecho, intelectuales porque tenemos que preguntarnos el destino de la televisión argentina hoy, que promueve estos debates muchas veces, y no hago exento de ello a este canal. Promueve estos debates con un ligero tinte de ironía y se trata de la cuestión intelectual, que finalmente son el núcleo de los problemas que están presentes en un país y el modo de intentar colectivamente resolverlos. Eso es la vida intelectual en su conjunto. Horacio, sí, pero permítame que termine con esto. Me parece que todos estamos comprometidos también a cuidar en el nivel del lenguaje, en el nivel de los propios debates, las palabras que utilizamos. Cuando alguien, y acá me refiero a alguien que vino acá también, dice tal persona ex marxista. Cuando se emplea esa expresión, muchas veces no se la emplea como una simple descripción que podría pasar, se la emplea teñida de prejuicios y de designaciones que tienen que ver con el inmediato o el no tan inmediato pasado de la Argentina, y eso no está bien porque forma parte de una corriente que la encabezará Barrio Nuevo, esa corriente antiintelectual, pero muchos se han subido a ella, muchos políticos de todas las corrientes, de todas las expresiones. El debate de ayer donde participé, enteramente no me gustó, me parece que un debate, aquí se tendría que organizar un debate entre varias posiciones. Lo que pasa es que la televisión invita a la chicana esa pero hay que exigirse, pero Barragán, hay que exigirse una televisión diferente y quienes deben encabezar la exigencia de una televisión diferente es acá en este programa, y una televisión diferente exige algo parecido al debate de ayer, pero mejor hecho, sin chicana. A mí no me gustaron mucho las chicanas. Es que yo creo que no es la televisión la que... chicanero, a mí me gusta ser chicanero, pero me digo, Horacito, no seas chicanero, porque ser chicanero en determinado momento implica avalar el fuerte flujo antiintelectual que recorre el país en un momento de transformaciones en la Argentina. Este flujo antiintelectual, con designaciones peyorativas ideológicas que muchos hacen, incluso en este programa, le hacen mucho daño a las propias horizontes de transformaciones del país. No te vayas. ¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, es una pregunta con una opinión cargada. Yo creo que este programa es un programa que ha permitido desarrollar distintos temas. Incluso yo he sido ominosamente distinguido por Beatriz Arlo con una frase que fue un piquete de ojos y no un pensamiento intelectual. O sea que soy una víctima propiciatoria que he aceptado con dignidad y con mi silencio el día... Perdón. O sea que un intelectual me devuelve esa situación. A mí lo que me parece que es contradictorio lo que vos decís en este sentido. El campo intelectual en la Argentina rara vez se movilizó, se intensificó como en estos últimos tiempos a partir, yo lo dije acá, de tu disparo contra el discurso, el presunto discurso de Vargas Llosa en la Feria del Libro. A partir de ahí, este programa y otros desarrollaron eso. Lo que me parece otra contradicción, y se la he dicho a Batista, yo comparto y hemos compartido, no todo se comparte, no todo se coincide, que la pedana donde se produce la esgrima, el escenario, es un escenario ilegal e ilegítimo para quienes propician y postulan la democracia. No se puede ir a discutir a un predio, vuelvo a decir pedana, que es el lugar donde los esgrimistas dirimen su combate, el ring, en un lugar donde no cumplen con la ley del Parlamento democrático.
más allá de lo que piensen los jueces de esa pedana, que se sabe lo que piensan por la forma irónica en que se expresan antes y después, sino que producir eso implica también la confusión. Yo creo que así como la academia y la universidad tiene una forma de procedimiento, de lenguaje y de debate, el mundo público y la cancha de fútbol tiene otro debate. Y no se puede pretender que cambie, que la academia pueda producir en la cancha de fútbol el mismo efecto que produce en la academia. Es de mi mensaje, si te parece contrario al intelectual, creo que no lo es, sería que los intelectuales sigan debatiendo en los lugares, en las pedanas adecuadas y democráticas, e intelectuales y pensantes, y no debatiendo en medios públicos donde después se quejan, no hablo de vos, después se arrepienten de haber sido maltratados, tergiversados, ninguneados por ciertos periodistas radiales o televisivos. Y eso le ha pasado a un gran intelectual argentino, que no importa, todo el mundo sabe, que ha tenido que volver y retrotraerse de sus discusiones. Yo creo, si vos venís y confesás acá, que venís, ¿cómo te puedo decir?, no demasiado conforme de tus incursiones en distintas entrevistas, estoy seguro que cada vez que venís acá, vos sentís una satisfacción personal de haber producido tu pensamiento. Disculpame, pero creo que es así. No, pero Rando, yo creo que sí, vengo con todo gusto acá, vengo, ya creo que tenemos una amistad. Eso es otra cosa, pasarla bien es otra cosa. No, pero te equivocás, me parece, en creer que la vida intelectual es algo de lo que son portadores algunas personas que se llaman así. Este es un programa de naturaleza eminentemente intelectual, con toda clase intelectual, los que vienen de la academia, del fútbol y los que vienen de los medios de comunicación, el centro estratégico real de la vida intelectual en el mundo hoy. Y con los intelectuales de los medios de comunicación. Algunos no son solo los medios de comunicación. Vos además escribís cuentos que yo he leído y tenés una trayectoria de escritor. Entonces vos sos un intelectual que tiene ese doble aspecto de ser de los medios de comunicación, con una larguísima trayectoria, y también de la vida literaria escrita. En mi caso, yo tengo una tradición de ser un intelectual universitario que habla largo, con frases inadecuadas, no muchas veces inteligibles, de vez en cuando soy simpático y vengo acá a la televisión igual, pero no soy un intelectual de los medios. Sí, yo quería decir que la intervención de Horacio González, crítica dura y ácida con el programa que integramos, me hace más orgulloso de pertenecer al programa, porque esta forma de discutir frontal y esta oportunidad, por ejemplo, yo ya lo dije en otras oportunidades cuando era invitado, yo soy partidario del debate político, se haga donde se haga con las reglas de juego que se haga. A mí me invitan a hablar y yo voy a hablar. Esa cuestión de quién hace el veredicto, quién da el juez, a mí me parece que eso es un modo mediático consumista de pensar un debate político. Con que haya una persona a la que una opinión o una idea mía pueda haberle, no digo hecho cambiar de opinión, pero mirar un lado distinto al que está acostumbrado a mirar, yo creo que el debate ya da resultado, aunque yo sea escarnecido en la plaza pública, digo. Y a mí me parece que efectivamente comparto con Horacio, comparto la preocupación por la ola antiintelectualista, que no se contrapone con lo que dice Orlando, que también estoy de acuerdo, de que nunca hubo tanta ebullición intelectual como en estos años. Y digo una cosa más, creo que con la gente de Plataforma 2012 hay que conversar crítica, dura y francamente, pero con mucho respeto mutuo, porque si no lo que sale son dos mundos que no tienen un suelo en común. No hay una verdad sobre la que se pueda discutir. Digo, uno de los puntos muy débiles del documento de Plataforma es decir que aumentó la desigualdad, porque le resta credibilidad y le resta piso de racionalidad y de sensibilidad común. Yo puedo decir, bueno, la igualdad, la desigualdad, el índice Gini mejoró, pero hay otras cosas que están mal y no se cambian. Pero negar los datos duros de la realidad quita relieve al debate. Y yo creo que entre esa gente, toda esa gente es gente muy valiosa desde el punto de vista intelectual. Y estamos obligados, los que creemos que tenemos algo para aportar en un proceso de transformaciones como el que acá se decía, hay que afrontar el debate sin ningún miedo. El que tiene que tener miedo a un debate es el que está oscureciendo el intercambio lingüístico, el intercambio comunicativo, el que hace trampa, el que especula con posiciones dominantes y monopólicas. Nosotros no tenemos que tener ningún miedo al debate. ¿Pestana?
Mira, yo es la primera vez que veo un programa de televisión, como te contaba, pero trato de verlo cuando puedo. Yo estoy muy contento con lo que está pasando en la Argentina, porque más allá de que comparto esta idea de que muchas veces los espacios donde se juega al fútbol, como decían, son inconvenientes, son tendenciosos, uno nunca puede cerrar, después vienen las réplicas. Hay un proceso muy interesante en todo el país, en todas las provincias, de rediscusión sobre la historia, sobre la cultura del país, y que me parece que hay que concentrarse en ese proceso. Yo pertenezco a una corriente de pensamiento argentino que fue marginal, que es pensamiento nacional, o por lo menos me identifico con esa línea de corriente, donde nosotros de alguna manera nunca tuvimos la posibilidad de participar en grandes espacios. Pero sí somos observadores. Y realmente en estos últimos 10 años me siento profundamente feliz porque he tenido la posibilidad de recorrer muchas provincias y ver cómo esa Argentina se está rediscutiendo hacia sí misma. A veces nos cuesta porque, bueno, somos un poco pasionales, utilizamos a veces recursos que no son necesariamente adecuados para una convivencia, un debate. Inclusive yo hay miembros de Carta Abierta con los que he discutido mucho y algunos de estos de plataforma a quienes respeto, otros no, porque en esto también se mezcla mucho el oportunismo y la necesidad de proyectarse individualmente, pero yo analizo el fenómeno más a nivel país, y a nivel país hay un proceso de discusión sobre la Argentina y sobre debate y sobre búsqueda, hay que estar la Argentina está escribiendo, la cantidad de libros que estamos escribiendo en la Argentina, que se están produciendo, las cantidades de editoriales que están surgiendo, la cantidad de jóvenes que están tomando la posta y dándose cuenta que de alguna manera hay que reconstruir el país primero desde lo cultural y bueno, yo creo en ese sentido que más allá de estas circunstancias que tienen que ver con los lugares y los espacios, donde a veces yo me imagino que debe ser difícil ir a ATN o a alguno de esos lugares donde después me parece que son fructíferos. Yo me siento, la verdad, muy orgulloso y muy contento de lo que está pasando al país a nivel intelectual. Y lo que está pasando también en las universidades. La universidad se está volviendo a rediscutir. Y esto me parece muy importante. ¿Cintia? Estaba pensando en que no tenemos que perder el eje sobre qué estamos debatiendo, cuáles son los temas sobre los que estamos discutiendo. Me parece que como nunca el eje del debate es qué país queremos. ¿Cuál es el país que queremos construir? Plataforma 2012 tendrá su mirada sobre qué país quiere, Carta Abierta, otra mirada. A mí me decepcionaría enormemente que Horacio González no esté en los debates, aunque sean televisivos, porque este es el medio, este es el ámbito en que se dieron las cartas a jugar en una sociedad muy mediatizada que también en el interior de sus casas está haciéndose este debate. Me parece que el debate es absolutamente constructivo y coincido también con Orlando sobre el lenguaje y el ámbito televisivo. Tiene sus pros y sus contras. Por eso tomo una frase de Alejandro Grimson, que del otro grupo que se formó, Argumentos 2012, cuando él dice, en realidad el desafío sería debatir sobre temas y no sobre el lugar que ocupa cada uno. Estamos hablando de la desigualdad, bueno, debatamos cada uno desde su lugar sobre la desigualdad. Ahora, el debate a qué grupo pertenece cada cual es lo que por ahí convierte en conflictivo, porque ahí entran en juego las ideologías, entran en juego la mirada sobre la izquierda, la mirada sobre la derecha, la mirada sobre los tiempos liberales, la mirada sobre hacia dónde vamos. Pero el eje es que estamos hablando ni más ni menos sobre qué país queremos. Tenemos el enorme desafío y la gran responsabilidad de que se entienda el mensaje. Hay un cortocircuito muchas veces en cualquier relación comunicacional. Los periodistas lo sabemos, esa dificultad de que uno diga algo y desde el otro lado se reciba con la misma fidelidad que uno lo dice. Esta experiencia que es dificultosa pero no imposible nos genera una responsabilidad que los pensadores intelectuales de la academia, de las universidades, de Horacio como representante en su momento de las cátedras nacionales de los 70, estén saliendo a la sociedad, ya sea en un set de televisión, para hablar del país que queremos, ya me parece que hemos dado un salto cualitativo enorme. Los soportes, digo, el Ágora, la Pedana, era lo escrito.
Desde ahí debatían los intelectuales. Históricamente se debatía con cartas, con ensayos. Voy a hacer una apología del programa, para sacar la atmósfera que creó la idea de que soy ácido con el programa. No es fácil en un programa de televisión presentar textos largos, como se presenta. La vez pasada presentaron uno, que no me gustó, pero lo que me gustó es que sea un texto. Sí. Que forme parte de la estructura visual del programa. Eso no es lo habitual. Y que sea un texto largo y que se lo lea. Esa es una novedad del programa. Me parece interesante. Creo que hay que cerrar. Hay que cerrar. Yo seguiría hablando mucho. Yo seguiría, pero... Solo quiero decir esto. A lo mejor sirve. La idea de que puede haber un clima antiintelectual que es demasiado sensible de tu parte, porque tal cual lo demostró Moca y Pestaña y también Cintia, hay un clima intelectual favorable. A partir, yo te cité El despertar de Vargas Llosa, pero Carta Abierta había salido antes. Creo que esta idea sucede porque la exposición, vos que sos un tipo que generalmente estuviste, en vos pongo a otros, a muchos, que estuvieron en los claustros, en la universidad, no encerrados, en otro ámbito que es distinto al de la exposición, no están acostumbrados a recibir puteadas ni contras. En la interna es otra cosa. Este es un lugar de una exposición que te vulnera. Y es ahí donde yo veo que puede haber un pecado de exposición excesiva cuando vas a un lugar donde el contexto te puede, por más que tu inteligencia intente superarlo. No estoy de acuerdo con Orlando. Yo creo que los intelectuales, justamente por ser gente inteligente, tienen que conquistar el medio. Es un lugar limítrofe de la prueba. En eso estoy de acuerdo. Es un lugar donde uno puede salir masacrado. Tanto si es un lugar amable como respecto a que compartimos un conjunto de ideas, como si no lo fuera, de las dos maneras. Es un lugar donde se puede salir masacrado, pues el choque entre la estructura que permite la conversación, el tiempo de la televisión y el modo en que uno habitualmente conversa. Eso es un choque y una tensión permanente que este programa mantiene, y por eso, agrego nuevamente, por eso es interesante. ¿Pero no cree que hay que aprender a conquistar ese espacio que ahora lo vulnera? Bueno, yo creo que la televisión y este programa especialmente debe exigirse pensar sobre sí mismo más aún. Y por cierto que lo ha hecho, porque es un programa que piensa en los demás. Hay un paso más para ser mucho más complejo, que es pensar sobre el programa que piensa a los demás de otra manera también. Por eso exige otro tipo de intercambios, me parece. Bueno, voy a quedar, mientras vemos la Patria Tuitera lo voy a pensar. Vamos a la Patria Tuitera. La Patria Tuitera. Twitter de Mariano Barrio, periodista de La Nación. Muchas carpas vacías en la costa atlántica. La temporada no es lo que se esperaba. Este verano, vamos a recordar, 27 millones de personas van a elegir pasar sus vacaciones en Argentina, lo que representa un nuevo récord al superar en un 4% al verano 2011. Muchas carpas vacías en la costa atlántica. La temporada no es lo que se esperaba. Twitter de Ricky Martin. Encontrando la diferencia entre lo urgente y lo importante. Gracias, Mafalda. Chiste de Mafalda. ¿Buscando las raíces de lo nacional? No, nena, un escape de gas. Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Twitter de Ricardo Alfonsín. La apelación de Cameron al recurso de resignificar y tergiversar la historia me hace acordar a alguien. No me doy cuenta a quién. Twitter de Sergio Ranieri. Ricarditos retoma con sus tweets esa beta humorística que tan bien desarrolló en los spots de campaña. Twitter de Hernana Meijeiras. YPF salió a responderle al gobierno. El gobierno salió a cruzarlo a Cameron. Unos responden, otros cruzan. Clarín.com. Clarín. Gasoil. YPF se sumó a Shell en la respuesta al gobierno y negó sobreprecios en la venta a granel. Clarín. El premier inglés acusó a la Argentina de colonialismo y el gobierno salió a cruzarlo. Twitter de Florencia Echeves.
Google, Wikipedia y otros lanzan cruzada contra Sopa. Voy a abrir un portal que se llame Google con mismo logo a ver si son tan cool. Twitter de Fede Billy contestando a Flor Echeves. Estimada Florencia Echeves, estamos hablando de una ley que propone 5 años de cárcel por cada 10 estrenos descargados. Sopa es una ley que están tratando en el Congreso en Washington. En Washington, que la acabaron de congelar. O sea, Sopa no va a salir. Ahora, va a salir PIPA, que es Protect IP, es proteger IP. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Hasta el día de hoy, antes de estas leyes, vamos a suponer que yo cuelgo de una web, cuelgo canciones tuyas y las vendo. Sí. Vos vas a la justicia y decís, señores, Fierita tiene una web donde puso esta canción que es mía. Sí. La justicia me dice, ¿esa canción es suya? ¿Puede probar que es suya? No, no puedo probar. Bueno, bájela, el señor va a regalar, le hace un juicio y me lo ganas. Eso es hoy. ¿Qué pasa con Sopa o Pipa? Vos decís, ahí hay canciones mías, cortan. Instantáneo. Se omite la acción de la justicia, es como un fast track, pero para completarla no solo bajan mi web. Vamos a suponer que yo tuviera mi web en un proveedor de internet que tenemos. Cintia su página, Dante su página, yo tengo mi página. Dice, bueno, como en la página de Fierita había contenido que no tenía copyright, en la de ellos podría haber también. Cortemos todo. Eso es la potestad que va a tener esta ley. Es decir, va a cortar preventivamente y sin la acción de la justicia, directamente, cualquier lugar donde haya o pudiera haber contenido protegido. Ese es el gran problema. Twitter de Gustavo Noriega. No estamos en dictadura, así que todos los que pensamos que esta cháchara nacionalista sobre Malvinas es peligrosa, tenemos que hacernos oír. Twitter de Javier Yanque contestando a Noriega. ¿Coincidís que somos un país colonialista? ¿No había que responder nada? No vamos a ir a la guerra, no te preocupes. Muy bien, ¿qué pasó, Moca, con Pipa? Con Pipa y Sopa. Para los que subestiman la potencia intelectual política de este programa, tengo una noticia. Después de la presencia de Fierita y de la discusión de anoche, hoy el Senado no alcanzó quórum en Estados Unidos para tratar la ley Pipa. O sea que 678 se ha apuntado una victoria. Le ganamos a la Pipa, nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Dame un momento, dame aquí y ahora, dame. Hey, me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi boquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you la vida entera.